Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Cuántos le dan gracias a Él por todo? Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por todo lo que hace, lo que ha hecho y por todo lo que hará, lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, los que están en este día, los que han decidido venir a este lugar. Qué bueno es poder, hermanos, tener este buen hábito de, como la palabra dice, no dejar de congregarnos, porque es importante, hermanos, a través de estar aquí nosotros somos edificados, somos bendecidos. Y quiero también aprovechar para darle la bienvenida a aquellas personas que nos estén visitando. Si lo están haciendo por primera vez, nos alegramos de tenerle en este día. No sé cuántos hay aquí que están por primera vez, si puede levantar la mano, sin ningún problema. Ok, primera vez. ¿Alguien más que nos esté visitando? Primera, segunda vez, ok. ¿Cómo le decimos a ellos? 1, 2 y 3. Amén, sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Nos gozamos por tenerle en esta mañana con nosotros acá en este lugar. Y así que por cada uno de ustedes, hermanos, qué bueno es poder tomar un tiempo para recibir la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Génesis. Gloria a Jesús, al libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos cosas importantes. Hace un tiempo Dios me habló con relación a este libro y algo que me enseñaba el Señor sobre la sabiduría, sobre cosas. Me refirió a este libro de Génesis y yo podía oír al Señor que me decía en mi corazón: vaya a Génesis, lea Génesis, porque Génesis es el principio. La palabra Génesis significa principio y es el principio de las cosas. Y un día de estos hablaba con mi hijo que me decía que encontraba cosas, él lee por aquí, por allá, y entonces yo le decía: ¿usted quiere aprender el fin de toda esta carajada? De lo que usted ve en este mundo, de la política, de todo este asunto, de toda esta maldad, de todas estas cosas, porque eso se ve ahora. Digo, vaya a Génesis. En Génesis encontramos el origen de todo eso. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz, lo que lo originó, lo que lo llevó a eso. Y créanme, hermanos, que cuando yo miro este libro, me pongo a pensar en eso que Dios me dijo, y de verdad, aquí está todo, hermanos. Algunos están tratando de ver cómo se explica, por ejemplo, en el rumbo que vamos en este mundo. ¿A dónde iremos a parar? Como decía un canto marino, ¿a dónde iremos a parar con toda esta situación, con toda esta sociedad, con toda esta inmundicia, con toda esta maldad, con todas estas cosas que están pasando, hermanos? Que si usted solamente es cuestión de que usted se ponga a ver las noticias, a oír lo que está sucediendo, ver todo, hermanos, el panorama, los políticos, lo que piensan los científicos, lo que piensan la gente, lo que creen unos, lo que creen otros, las ideas de religiones que tienen unos de otros, y en fin, hermanos, eso es casi para decirle: Señor, venga, porque ya este asunto está que no aguanta más. Porque ¿a dónde iremos a parar? A cómo va este mundo. Y yo entiendo que los muchachos, cuando se meten a una cosa y a lo otro y estudian y están preparándose en colegio y escuchando cosas, también yo creo que por la cabeza de ellos le entran un montón de pensamientos para tratar de ver cómo sacan conclusión a todo eso. Y entonces, hermanos, este libro nos enseña muchas cosas lindas. Dice la palabra en Génesis capítulo 5, versículo 1, Génesis 1, 5, 1. Allí ya es como el desenlace, más bien el desenlace, no, como el cierre de un acontecimiento que podríamos decir acaba, o tal vez no acaba, pero que ha terminado. Es decir, ha pasado una serie de cosas, como el hecho de que Dios pone al hombre en el huerto del Edén, lo coloca, el hombre falla, y voy a leerle para que sigamos con esto. Dice Génesis 5:1, ¿lo tienen? Este es el libro de las generaciones de Adán.
el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Diga conmigo, varón y hembra. Amén. No varón y varón, ni mujer ni mujer. Varón y hembra los creó Dios. Esto hay que aclararlo ahora, hermanos. Usted no sabe lo que hay que aclarar esto. Y hay que hacerlo ahorita que podemos, porque llegará un día que ya no se puede hacer esto, hermanos. Que si yo hago esto, voy a tener una demanda. Así que aprovecho ahora para decirlo todo el tiempo. Porque la iglesia tiene que levantarse en contra de todo esto, de lo que está pasando en esta sociedad. Y llamó el nombre, bueno, creo que ahí, sí. Y llamó el nombre de ellos Adán. Así que así se llamaban ellos, hermanos, Adán. No se llamaba Adán y Eva. Eva le puso Adán. Pero Eva era Adán y Adán era Adán. Varón y varona. Así se llamaban. Y dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y luego dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Hijos e hijas. Aquí hay muchas cosas, hermanos, entre esta lectura que podríamos sacar y meditar y pensar. Porque imagínense que yo sé que todos, bueno, todos hemos oído lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? En el principio, en el huerto. Creo que no hay un ser humano que haya escuchado una historia bíblica que no sepa, por lo menos, lo que aconteció un día con el hombre en el huerto del Edén. Un día dice la palabra que estaban ellos en el huerto y que se le apareció el diablo por medio de una serpiente y habló con Eva. Cuando eso las serpientes no se arrastraban, sino que caminaban. ¿Y por qué digo eso? Porque la maldición de la serpiente fue arrastrarse, lo cual significa que no se arrastraban, caminaban. Y entonces la serpiente habló con la mujer. Yo les dije a ustedes el domingo anterior, el jueves, perdón, les dije a ustedes que el que fue engañado no fue el hombre, sino que fue la mujer, en sentido de masculino y femenino. Aunque en sentido de genérico, general, los dos fueron engañados, porque uno arrastra al otro y al final el engaño es parejo. Pero en el sentido de cómo se desarrolla el engaño, se dio en la mujer. De alguna manera el diablo se dio cuenta que la mujer era más inteligente que el hombre y dijo, tengo que llegarle por algún lado a esta mujer, y si yo logro conquistar a esta mujer, al hombre lo tengo en el saco. Así que no le costó mucho, ¿verdad? Porque al final de cuentas así pasó. Eva dialogó o desarrolló un diálogo con la serpiente la indujo, la hizo, bueno, todo lo que pasó, rebelarse contra Dios o decirle que ellos serían igual que Dios y que viera la fruta, vio la fruta y dice que la mujer vio que la fruta era deliciosa, era rica, que era codiciable, y todo eso, hermanos, apeló de alguna manera a los sentidos de ella. Y así es que se da este desenlace, esta historia, el engaño de la mujer. Ahora, ¿por qué decimos que fue Eva la que es engañada? Bueno, la Biblia lo dice en varias partes. Dice que para uno afirmar algo y para poner punto a una doctrina, tiene que haber por lo menos unos 3 versículos de la Biblia que hablen sobre lo mismo y que ratifiquen lo mismo. Y si lo dicen, entonces quiere decir que tiene pie para decir uno eso. Entonces, por ejemplo, 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y entonces cuando Adán llega, la mujer ya había comido el fruto. No fue que ella dijo, mira,
Adán, vení, vení. Vea lo que nos está contando esta serpiente. Vea lo que nos está diciendo. Y Adán comienza a hablar con la serpiente también, sino que la serpiente desarrolló el diálogo con ella, la engañó, ella comió del fruto y dice que también le dio a Adán. Adán, pues era inocente también, y no por eso tampoco vamos a culparlo, ¿verdad? A librarlo de culpa. Pero él incurrió en el engaño que ella le hizo. Ella le dijo, mi amorcito, caímos, comí la fruta, está muy rica. ¿Quieres probar? Y Adán probó. Y entonces Adán dice, sí, mi amor, te voy a hacer caso. Y desde ahí tenemos que seguir haciendo caso nosotros, ¿no? Bueno, ese no es el punto, hermanos. El punto es que la mujer fue engañada. Adán cae. Ahora, ¿por qué yo les quiero tocar este punto a ustedes? Por algo más que se encuentra en esta lectura de Génesis capítulo 5. Porque Dios le hizo una promesa. ¿A quién le hizo Dios la promesa? ¿A Adán o a Eva? ¿Ah? Recuérdese que cuando Dios se presenta y le dice a Adán, ¿qué has hecho? Dios le pide cuenta a Adán. Y Adán se quita el tiro diciendo que ¿qué? La mujer que tú me diste. Como diciendo, el culpable eres tú, Señor, porque usted me dio a esa mujer. Así fue que le dijo Adán a Dios. Y entonces le dice Dios a Adán, a la mujer, ¿qué has hecho, mujer? Y entonces la mujer, la serpiente, Señor, que tú creaste, ella le echa la culpa a la serpiente. Ella me engañó. Entonces ella admite que fue engañada y que incurrió en eso. Y ahí empieza Dios a hablarles y entonces comienza a decirle a Adán, la tierra será maldita por tu causa, y maldice a la serpiente, le dice, te arrastrarás y no, o sea, como dicen, vas a tener que arrastrar y comer polvo. Esa va a ser su vida para siempre. Y por eso es que las serpientes tienen que arrastrarse. De alguna manera, eso también vino a incurrir en la serpiente. Aunque no quiere decir que las serpientes sean el diablo, ¿verdad? Todas las serpientes. Simplemente que fue un objeto que el enemigo usó y por eso pues cayó una maldición sobre ellas. Pero hay más sobre eso. Dice que entonces Dios le hace una promesa a la mujer. Le dice, usted va a tener una enemistad perenne, siempre, contra la serpiente. Van a tener una pelea siempre. Así que va a haber una enemistad entre usted y la serpiente. Pero un día, uno de su generación, un descendiente suyo, vendrá y le aplastará la cabeza a la serpiente. Aunque él te morderá, ella le morderá el talón o el calcañar. Y esa fue la promesa que Dios le hizo a Eva. Le hizo a ella. Un día, uno de sus descendientes, o sea, no le dijo así, pero yo estoy tratando de hacerlo a ustedes en panorama ya, porque hoy entendemos con claridad todo hasta dónde llegamos. Pero le está diciendo, llegará un día en que su simiente le aplastará la cabeza al diablo, le dará por la cabeza y pues le va a producir una herida en el calcañar. Ahora, ¿tienen hijos? Tiene Adán, tiene a Caín, tienen a Abel. Y Eva dice, bueno, posiblemente este hijo mío va a ser el heredero, va a ser el que nos va a sacar a nosotros de este apuro. Este va a ser el que va a vencer a la serpiente. Pero sucede que uno de esos hijos viene y se rebela contra el otro y lo mata. Hablo de Caín. Mata a Abel. Y luego, me imagino que Eva se queda pensando, ahora sí es cierto, ¿qué hacemos? Porque el hijo bueno, en quien teníamos esperanza, que sería el descendiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente,
ha muerto. Y me queda este otro, y de feria no es bueno, es malo. Porque mató a su propio hermano, tiene un corazón malo. Y ahora Dios lo saca, lo desecha, a Caín prácticamente, Caín se va, funda una ciudad, le pone el nombre de uno de sus hijos, y de esa descendencia de Caín, dice la palabra del Señor, que es donde se levantan los artesanos, los que hacen armas, los que trabajan en ganadería, los que hacen un montón de cosas. Los que inventan la música, inventan el arte de la música y todas esas cosas. Todo eso vino por ese lado, hermanos. Pero luego dice que a los 120 años, por ahí, de Adán, que yo creo que era cuando Adán tenía que haber tenido hijos. Me imagino que tuvo más antes. Pero dice que como a los 120 años, y vivió Adán 120 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y llamó su nombre Set. Ahora, me llama la atención, hermanos, que Adán viene con Eva, tienen su encuentro, tienen este hijo, y entonces ahora sí, Eva dice, bueno, este sí tiene que ser. Este sí tiene que ser, porque vea lo que dice la palabra aquí, hermanos. Noten lo que la palabra dice. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fue creado. Bueno, y vivió Adán 120 años y fueron sus días de Adán. Ok, más abajito ahí, más abajito. Génesis 4:25, perdón, 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, Génesis 4:25, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo. ¿Quién dijo? No, dijo ella, no dijo Dios. Lean bien ahí. Porque Dios, diríamos así, porque dijo ella, Dios. ¿Qué dijo ella? ¿Quién le puso el nombre a Set? Ella. Aunque parezca que no, pero sabe, Eva carga con una cierta culpabilidad. Y ella sabe que ella de alguna manera es culpable de lo que ha pasado. Mayormente porque su esposo no le dio cobertura, no la cuidó, sino que la culpó más bien. Y no creo que Adán le haya pedido perdón a Eva por eso, ni tampoco, bueno, no sé. Imagino que Eva cargó con una culpabilidad y ella decía, yo soy la responsable de lo que nos ha pasado. Yo soy responsable de que de alguna manera hayamos sido desechados y sacados del huerto. Pero ahora tiene un hijo y dice la palabra que ella se encarga y ella dice, se llamará Set. Porque dice, va a sustituir a Abel. La línea buena. ¿En qué estaba pensando Eva? Ella estaba pensando en el descendiente que un día se levantaría, en la generación de ella que se levantaría un día para vencer a la serpiente, para aplastarle la cabeza a la serpiente. Así que entonces, esa palabra, hermanos, que dice aquí, que dijo ella, lo que pueden notar es cómo esta mujer o cómo Eva anhelaba y esperaba eso. Y llega el momento y ella se encarga. E incluso, hermanos, este no es el tema que voy a desarrollar, pero yo creo que Eva a partir de ese momento empezó hasta doctrinar a Set, hasta enseñarle la desgracia por todo lo que pasó ella y todo lo que pasó, y explicarle, y me imagino que ella trató de enseñarle de alguna manera lo que era bueno, enseñarle los límites, enseñarle el hecho de tomar buenas decisiones, el de saber oír correctamente a quien te tiene que oír. Todas esas cosas tuvo que haberle enseñado, porque la Biblia dice que a este Set le nació un hijo llamado Enos, y ese hijo dice cuando nació, dice que los hombres empezaron a invocar a Dios, empezaron a clamar a Dios. Es decir, que aquí se establece una generación con un corazón diferente, una generación que viene con una actitud de adorar, de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de ser un corazón que busque agradar al Señor. Y es interesante también otra cosa más, hermanos,
que cuando el escritor sagrado, que se cree que fue Moisés, quien escribió estos libros, o el libro de Génesis hasta Deuteronomio, él cuando habla de la genealogía, no menciona ni a Abel ni a Caín. Dice, estas son las genealogías, o las generaciones, o la genealogía de Adán. Y empieza a mencionar ¿a quién? Empieza a mencionar a Set. Es decir, que los otros ya no fueron contados, sino que a través de ahí empieza una descendencia. ¿Por qué? Porque esa es la línea real, esa es la línea donde un día vendrá el Mesías o el Salvador del mundo, hermanos. Ahora, yo quiero que sigamos viendo un poquito más sobre esto, porque de esa línea, hermanos, prácticamente de esa línea es donde viene la generación de Noé. La generación de Noé. Y recuerde que Noé es el primer hombre al quien Dios marca como el último de una generación y como el primero de una nueva generación. Así que Noé es un antes y un después. Y en Noé encontramos algunas cosas impresionantes para nosotros, hermanos. Algunas cosas que deberíamos de rescatar y de tomar en cuenta. En este tiempo y en este año de generaciones, nosotros tenemos que tomar en cuenta que algo tiene que enseñarnos a nosotros Noé. ¿Qué tenía Noé que nos puede enseñar a nosotros? Porque ya dije, Noé es marcado como alguien que Dios toma en cuenta como el último de una generación y el primero de otra. Noé, dice la palabra en Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta, aleluya. Este hombre marcó un antes y un después. Y este hombre, hermanos, sigue la línea de una generación justa. Y es lo que nosotros tenemos que saber y debemos de añorar y debemos de querer, desear, ser parte de una generación justa, correcta, perfecta, que camine con Dios, que ame a Dios y que enseñe a esta sociedad que sí se puede agradar a Dios. Que no importa el ámbito, no importa la corrupción, porque Noé vivió en una generación maligna, en un ambiente pésimo, en un ambiente bastante crítico, al punto que Dios un día decidió y le pesó haber creado al hombre y dijo, destruiré al hombre y lo raeré de la tierra y lo quitaré y lo cortaré y me desatenderé del hombre. Pero dice que halló gracia en un hombre llamado Noé. Dice que vio Dios a Noé, vio Jehová a Noé y halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios dijo, por este hombre no acabaré con la tierra, por este hombre no raeré al hombre de la tierra, sino que salvaré a este hombre, a su casa, a su familia. Aleluya. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que aprender de Noé para esta generación en la que estamos. Y quiero que sepas, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron con el fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Lo cual quiere decir, hermanos, que lo que se escribió antes quiere decir en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que se escribió antes, desde Génesis hasta Malaquías. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo por el Espíritu, todo lo que se escribió antes, dice, para enseñanza nuestra se escribió. Todo eso se escribió ¿para quién? Para nosotros. Diga amigo, eso se escribió para mí. Hermanos, esto está escrito para usted. Lo que se escribió antes fue para usted y para mí. ¿Para qué? Para que aprendiéramos lo que ellos no hicieron bien y lo que sí hicieron bien. Para que sacáramos lecciones y para que no volviéramos a repetir el ciclo de la historia. Para que lo que pasó con ellos
no vuelva a pasar con nosotros. Para eso es que la palabra del Señor está. Para eso es que lo que se escribió en el antiguo pacto está escrito. Para que nosotros aprendamos de ellos, hermanos, y aprendamos de esto. Por eso es importante que nosotros valoremos la Escritura. Por eso yo le digo a cualquiera, quiere conocer el sistema y la vida y todo lo que está pasando en el mundo, todo este asunto, todo este embrollo que está pasando, lea la Biblia. No ha cambiado, se sigue repitiendo. Los reyes conquistan, salen, pasa uno, pasa otro, todos los sistemas. Hermanos, es el mismo asunto. Aquí está. Sin embargo, ¿qué es lo que yo encuentro? ¿Y qué es lo que yo puedo mirar en la Biblia? Que una y otra vez se vuelve a repetir el patrón o el ciclo de caer en la falta que cayeron otros. Una y otra vez se repite ese ciclo. ¿Por qué causa, hermanos? ¿Por qué razón? Porque no se toma en cuenta las lecciones que nos han dejado los antiguos. Hay que aprender de ellos, hermanos. Hay que aprender, por ejemplo, de Noé. Hay que aprender. ¿Qué nos enseña Noé a nosotros? Hay tres cosas que resalta la Biblia de Noé. Lo número uno que resalta la Biblia de Noé es que este hombre, dice la palabra, que halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que algo había en Noé que hizo que Dios se agradara, que hizo que Dios dijo, caramba, no voy a raer no voy a cortar, no voy a eliminar a todos los hombres de la tierra, voy a salvar a este hombre, porque en él veo algo diferente. Dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. Cuando Dios ve a Noé, vio esperanza. Dios cuando creó al hombre lo hizo con el fin de establecer una relación, una conexión con el ser humano, de tener un compartimiento con el ser humano. Ese es el deseo, ese es el sueño, ese es el añoro de Dios. Sin embargo, el hombre se desvió, se apartó. Cuando Dios decide castigarlo, acabarlo, es porque el hombre está pervertido, está haciendo cosas terribles y en fin, están desviados de ese sueño, de ese plan original de Dios. Pero de pronto se queda viendo que hay un fruto por allí dentro de toda la humanidad que dice, aquí hay esperanza, aquí hay alguien que me agrada, aquí hay alguien que quiere tener comunión conmigo, aquí hay alguien que me ama. Y entonces Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia. Lo segundo que tenía Noé, ¿saben qué era? ¿Saben qué era? Dice la palabra que era perfecto. Y perfecto no quiere decir alguien intachable, no quiere decir alguien que no tenga un defecto, no significa eso. Perfecto lo que quiere decir era que era una persona que anhelaba, que deseaba y que hacía todo lo posible por tratar de agradar a Dios. Tenía ese corazón, tenía esa actitud de querer buscar a Dios, de amar a Dios y de querer aparecerse a Dios. Entonces, en ese sentido, dice la palabra que Noé era perfecto. Perfecto. Y lo tercero, que resalta la palabra aquí de Noé, dice que caminó con Dios. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Y caminó Noé con Dios. Caminó Noé con Dios. Lo cual significa que había comunión. Hablaban. Había una interacción entre los dos. Había un punto, había un contacto con el cual Dios podía tener en esta tierra. Y estas tres cosas, hermanos, a mí me impresionan. Porque yo creo que esto, de alguna manera, la Biblia lo resalta para mostrarnos a nosotros qué fue lo que pudo haber hecho. Que Dios cambiara, de alguna manera, de opinión en respecto a destruir la tierra. Porque recuerden, hermanos, la tierra ya estaba sentenciada a una destrucción. Estaba sentenciada a ser acabada. Estaba destinada para terminar con todo lo que había en la tierra, con todo lo que se había creado, con todo. Sin embargo, hay algo que de pronto dice Dios, no lo puedo acabar, no lo voy a terminar todo. Hay esperanza. Así que entonces, Noé de alguna manera podríamos decir que salvó la vida.
salvó la vida de la destrucción rotunda. Noé se convirtió en un medio para darle una oportunidad más al ser humano. Así que gracias a Dios por Noé. Gracias a Dios por Noé, hermanos. ¿Qué hizo Noé? Dígame, Noé es el continuador de la raza humana. Diga, de la línea de Set, por donde vendría el Mesías. De manera que Noé le deja un legado a sus hijos y a través de ello a toda la humanidad. Y siguiendo este principio vamos a encontrar que nosotros necesitamos en esta generación para alcanzar el éxito, como dijo Pablo, en esta generación adúltera y perversa, o como dijo Jesús, en esta generación maligna. Noé nos deja a nosotros lecciones y principios que podemos y que debemos de tomar en cuenta en esta generación. Y yo me voy a referir a 3 valores fundamentales de esta generación de Noé, que dejó para las siguientes generaciones. Hay 3 valores. Yo quiero que aprendamos, porque ya le dije, hay que aprender de las cosas buenas de nuestros antepasados. Y hay 3 valores que yo veo en esta palabra y en la vida de Noé, que Noé nos heredó a nosotros, a esta generación 15 en la que estamos nosotros. A esta generación en la que estamos, hay cosas buenas que Noé nos dejó a nosotros. Lo número 1, hermanos, que Noé nos heredó a nosotros. Para aquellos que tienen para anotar, pueden tomar nota. Esta generación, ¿qué hizo Noé? ¿Qué fue lo que nos dejó Noé a nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Noé? Que nosotros podíamos aprender de él. ¿Y qué hizo que Noé obtuviera éxito? Porque Noé alcanzó éxito en medio en medio del ambiente en el que él vivió. Él logró éxito. Él logró convertirse en una pieza clave e importante dentro del plan y el propósito de Dios, que es lo que nosotros debemos de añorar y desear, y podemos hacerlo, hermanos. Ser una pieza importante dentro del plan y el propósito de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, podemos convertirnos en una pieza y en un eslabón sumamente importante para el propósito de Dios, hermanos. Por esa razón, debemos de tomar en cuenta y aprender de esto, Noé. Entonces, ¿qué hizo Noé? Ahí en Génesis capítulo 6, ahí encontramos algo que a nosotros nos da luz de lo que Noé hizo, que nos puede enseñar a nosotros. ¿Qué hizo la generación de Noé? ¿Qué hizo Noé? Que nos dejó para que nosotros heredáramos. Número 1, oír a Dios. Oír a Dios. Dice la palabra, aquí en Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca. Verso 16. Tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Noten que en estos versos aparece a Dios hablando con Noé. Dios habla con Noé. Dios habla con Noé. Dios habla con Noé. ¿Cuántos saben que es común de que Dios hablara con Noé? Aún a pesar de que en esa generación, Noé vivía en una generación maligna, de pecado, de maldad y de todo, un hombre estaba conectado con Dios. Alguien estaba conectado con Dios y Dios hablaba con esa persona. Entonces, créame, hermanos,
Que ese ha sido el anhelo de Dios siempre, querer hablar con el hombre. Dios siempre ha querido hablarnos a nosotros y Él siempre ha querido tener un diálogo, una conexión de comunicación con nosotros. Por eso es que nosotros hoy enseñamos acerca o hablamos acerca de la oración, porque Jesús vino a enseñarnos a nosotros también, a hablarnos acerca de una relación de padres a hijos, que aprendiéramos a hablar, que aprendiéramos a dialogar, que aprendiéramos a comunicarnos con el Padre. Jesús vino a enseñarnos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que el ser humano pueda hablar con Dios. El deseo de Dios es que el ser humano pueda comunicarse con Él. Y me llama la atención de que dice la palabra que Dios hablaba con Noé. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso para nosotros que sea tan relevante y tan importante que pudiéramos aplicar para nosotros en esta generación? Por supuesto que sí, hermanos. Es importantísimo que nosotros aprendamos a oír a Dios. Y yo quiero decirle que todos los que estamos en este lugar no tenemos la excusa para decir, no se puede oír a Dios. No se puede oír a Dios. Creo que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la misma opción, la misma oportunidad que tuvo Noé, de oír a Dios, de hablar con Dios, porque Dios vino a través de Jesús. Él vino para volvernos a nosotros en comunión con Él, para que nosotros pudiéramos hablar con Él, hermanos. Así que el deseo de Dios y el anhelo y lo que podemos aprender o el principio que podemos aplicar de esta generación de Noé o de Noé para esta generación en la que estamos es oír a Dios. Esta generación tiene que aprender a oír a Dios. Tenemos que aprender a oír a Dios. Tenemos que aprender a oír a Dios. Perdónenme que se lo repita, hermano, pero hay que aprender a oír a Dios. La Biblia dice que Dios habla por el Hijo, habla por las cosas, habla por la naturaleza. Y últimamente dice, nos habla por el Espíritu y nos habla a nosotros a través de la palabra. Dios hoy nos sigue hablando. Lo único que Dios dice en la palabra a través de ella que nos llama la atención es que dice, si tuvieres oído para oír, oiga lo que Dios dice por el Espíritu a la iglesia, porque hay un ente en esta tierra que se llama la iglesia, con la que Dios dice, con ella yo me quiero comunicar, y Dios quiere comunicar las cosas a su pueblo, a su iglesia. Por eso Dios desea que nosotros pongamos oído. Oído, oído, el que tiene oídos para oír. Esta generación necesita oír a Dios. ¿Saben por qué saben por qué se cometen tantas estupideces, tantos errores y tantas cosas en esta tierra? ¿Por qué cometemos tantas fallas muchas veces? Porque no oímos a Dios. Si aprendiéramos a oír a Dios, seríamos librados de un montón de cosas. Si aprendiéramos a oír a Dios. Que eso fue lo que hizo que Noé fuera diferente en su generación. Que él hablaba con Dios. Dios le dijo a Noé. Dios habló con Noé. Isaías 48 nos habla del poder de la palabra. Y yo quiero decirle esto, hermanos. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a oír a Dios. Hay que enseñarles a ellos que ellos tienen que hablar con Dios, tienen que oír a Dios. Hermanos, esas cosas hay que estar recalcándolas en nuestros hijos. Hay que recalcarlas. Nuestros hijos tienen que aprender a oír a Dios. Muchachos, muchachitos, muchachitas, muchachas que están aquí, tienen que oír a Dios ustedes. Tienen que aprender a oír a Dios. Y Dios habla. Dios habla. Solamente préstele oído y présteme oído a lo que estoy hablando en esta mañana, porque también Dios está hablando a través de esta palabra. Dios nos habla a nosotros, y si aprendemos a oírle a Él, vamos a ser bendecidos. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios o del Dios nuestro, ¿qué dice? Amén. Lo cual significa que la palabra de Dios sigue permaneciendo. Mateo 24, 35 dice que el cielo y la tierra pasará, pero ¿qué dice? Amén. Así que en una generación llena de violencia como la de Noé, donde los designios del hombre, dice la palabra, eran de continuo en el mal,
Un hombre llamado Noé hablaba con Dios, oía a Dios, y ese hombre hizo la diferencia en esa generación. Hoy también Dios nos sigue hablando a nosotros, por lo tanto debemos de escuchar lo que Él nos dice, hermanos. Debemos de oír lo que Él nos dice. Amén. Él nos habla a nosotros. Ahora, hermanos, Noé hizo lo que hizo porque él escuchó a Dios. Porque él escuchó a Dios. Si nosotros queremos hacer lo que Dios dice que hagamos, tenemos que oírlo a Él primeramente. Ahora, la generación de Noé, o Noé nos enseña a nosotros, el principio que aprendemos de Noé es que él oye a Dios. Esta generación debe de oír a Dios. Pudiéramos quedarnos aquí más para recalcarle a ustedes la importancia de cómo nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aprender, hermanos, a oír a Dios. Hay que aprender a afinar el oído, hermanos. Hay que afinar el oído. Hay que aprender a afinar el oído, pero para eso necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón siempre. Decirle, Señor, trabaja en mi corazón, porque el corazón y el oído están conectados. Están conectados. Hay que arreglar nuestro corazón, nuestro oído se va a pulir para oír a Dios. Lo segundo que aprendemos de Noé, el segundo principio, que Noé nos enseña a nosotros, que Noé enseña a esta generación, se llama fe. Diego, amigo, se llama fe. ¿Qué hizo Noé? Tuvo fe. Ahora, hermanos, es ridículo para mucha gente hoy hablar de fe. Quiere decir que cuando uno habla de fe, para mucha gente, cuando oyen a alguien hablar de fe, le parece ridículo. Le parece que somos gente fuera de sí, como que estamos locos, como que no estamos bien ubicados, como que no estamos bien parados, como que estamos viviendo en un ideal, pero todo lo contrario, hermanos. El asunto de la fe es importante para nosotros, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan a Dios, dice la palabra, amén, crean que le hay. Y verso 7 dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, oiga esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, con temor, ¿qué hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya, lo cual me dice, hermanos, que Noé fue un hombre que se movió, que actuó en fe, que caminó en fe, que le creyó a Dios, y lo que hizo Noé, lo hizo porque le creyó a Dios. Ahora, hermanos, hay algunas cosas respecto a la fe. ¿Qué hace la fe? Número 1, la fe capta la advertencia divina. La fe capta la advertencia divina. ¿Qué hace la fe? Capta la advertencia divina cuando escucha una palabra, cuando escucha a Dios que le está hablando y que le está diciendo, prepárate, haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá, y comienza a recibir una advertencia. La fe capta esa advertencia, es decir, rápidamente entiende que Dios le está advirtiendo de algo. Cuando Dios nos habla, hermanos, de algo y nos está llamando la atención, no te está llamando la atención solamente por llamarte la atención o te está hablando por hablarte. Él te está tratando de advertir algo. Él te está tratando de decir algo que tienes que tomar en cuenta, que te puede salvar el pellejo, que te puede salvar la vida. Dios nos advierte, hermanos. Y entonces nosotros, esta generación necesita fe. Nosotros necesitamos fe. ¿Por qué? Porque la fe nos advierte, capta la advertencia divina. Jesús un día le advirtió a Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado a Dios para que no te falte la fe. No crean ustedes que Simón se mantuvo en la fe porque él oró a Dios. No se mantuvo porque él buscó al Señor.
se mantuvo por la fe de Jesús. Se mantuvo porque Jesús había orado por él, para que la fe de él no faltara. Porque cuando le llegó la prueba, Simón no estaba preparado. Cuando oyó la palabra Simón no la escuchó bien. Así hay muchos que están igual que Simón y no oyen la advertencia. Jesús está hablándonos y nos está diciendo, y algunos dicen, no, eso no creo que sea para mí, eso no creo que sea que vaya a acontecer así, pero la hora llega, la hora viene, y cuando viene nos damos cuenta que ya el Señor nos había hablado. Ya el Señor nos había hablado. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado muchas veces, no atendieron a la voz de Dios y se fueron por se tropezaron en eso? Creo que a todos nos ha pasado, o no sé si es solamente a mí, pero hemos cometido ese error, hermanos. Y podemos lavar nuestras manos y excusarnos y decir, bueno, si a Pedro le pasó, también a uno le puede pasar. Pedro, que andaba con Jesús, le pasó, también a uno. A todos nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, hermanos, de cosas que Dios me ha hablado y que muchas veces no las atendí cuando tenía que atenderlas y he tenido que aprender lecciones. Y yo sé que si usted le hace una revisioncita para ir por dentro, para atrás, de cosas que Dios te ha hablado, de cosas que Dios te ha dicho, no lo hagas, lo hizo. Y usted dice, Señor, ¿en qué hora? ¿Por qué no te hice caso? Señor, ¿por qué no te obedecí? ¿Por qué no te tomé en cuenta? ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle. La fe capta la advertencia divina. Capta la advertencia divina. Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla. Así que a la hora de orar, ¿qué hizo Pedro? Se fue a dormir. Pedro estaba seguro que a él no le iba a pasar nada, que el diablo con él no podía hacer nada. Él pensó, no, ¿qué me va a hacer el diablo? Sin embargo, vemos que Pedro negó a Jesús y que no estuvo dispuesto a ir a la muerte como él dijo que él lo haría. Así que, por no prepararse. Ahora, el problema de muchos con respecto a lo que conciben de la fe es eso, hermanos. Que hay gente que piensa que la fe solamente es para pedir cosas. No, la fe es también para que nosotros seamos guardados de cosas, librados de cosas, hermanos. La Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. La fe, en primera instancia, no es para que usted obtenga un palacio, una casa, un carro, bienes materiales. La fe, en primera instancia, es para que usted venza al mundo. La fe es para que te dé victoria. Pero la fe que te da victoria sobre el mundo, sobre el pecado, la fe que te da victoria sobre todo, también esa misma fe te da para que usted sea bendecido, prosperado y para que usted tenga lo que Dios dice que tiene para usted dentro de sus promesas. Así que la fe tiene un propósito muy bueno y es el hecho de que nos da a nosotros la victoria. Diga, Dios advierte sobre cosas y sobre todo cosas, hermanos, que no se ven. Cuando hay fe, ocurre lo que le ocurrió a Noé. Dios le dijo, Noé, prepara un arca, porque voy a destruir esta tierra con un diluvio. ¿Cómo es eso, Señor? Sí, voy a inundar la tierra de agua. ¿Pero cómo, Señor? Si aquí no llueve. Porque la Biblia dice que en el tiempo de Noé, todavía en el tiempo de Noé no llovía, no caía agua, sino que había un cierto sarnido que llegaba a la tierra y eso salía como un vapor y eso hacía entonces que la tierra se mantuviera pues húmeda y que subiera para todo lo que se hacía. Pero no había agua. Ahí, hermanos, ahí no conocían un aguacero. No sé si hay un lugar o en qué lugar por aquí, por Sudamérica, que me han contado que no llueve. En Perú, que no llueve. Imagínense, a esa gente usted le dicen, va a venir un aguacero, ¿qué es eso? ¿Ah? Sí. Va a venir un aguacero, va a caer un aguacero aquí y se ríen porque no saben ni qué es eso. Y mayormente los que han nacido ahí y han pasado toda la vida ahí y tienen años de estar ahí, dicen, ¿de dónde? Va a caer agua. Ahora imagínense a Noé diciendo que la tierra va a ser inundada con agua, que va a venir agua del cielo, que va a caer. ¿Cómo creen, hermanos, que la gente pudo haber interpretado a Noé como un hombre desquiciado, loco, perdido? Sin embargo, Noé creyó, aún por cosas que no se veían. Y dice que con fe,
Noé preparó el arca. Preparó el arca. Porque la fe tiene algo muy importante, hermano. La fe la verdadera fe, oiga esto, la verdadera fe, no la fe negligente, no la fe de excusa que la gente usa para decir tengo fe y no hago nada. No esa fe que la gente tiene como excusa para decir yo creo que Dios me va a bendecir y me va a prosperar y aquí estoy esperando que Dios me mande la bendición y estoy sentadito porque yo sé que el Señor me la va a arrimar, me la va a dar, me la va a traer. Esa no es la fe que Dios nos enseña en su palabra, hermanos. La fe de Dios actúa. La fe de Dios nos advierte, la fe de Dios nos habla, la fe de Dios nos dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar, pero yo quiero que entienda que cuando usted use esas manos harán que se multipliquen las cosas. Y entonces de esa manera es que yo haré que tú seas bendecido, prosperado. Aleluya. Es decir que no es esa fe que muchos interpretan de que Dios todo lo va a poner. No, la fe verdadera de Dios nos dice a nosotros que tenemos que actuar, que tenemos que movernos, porque la verdadera fe es la que acciona, no es la fe pasiva, no es la fe que se queda esperando, no, es la fe que hace algo, que se mueve. Dios habló, creyó, Dios dijo esta palabra, Dios te dio una promesa, dijo sí Señor, yo la creo, es mía esa palabra, yo la tomo y comienzo a trabajar con esa esperanza y comienzo a trabajar con eso. Hay que hacer algo, hermanos. Todos han oído el testimonio del hermano Juan, ¿verdad? De cómo Dios lo bendijo cuando Dios le dijo, hágase esa cuenta en el banco. No fue que se quedó, señora, que alguien me la haga. Que alguien me la haga. No, él fue y la hizo. Y ahí Dios comenzó a bendecirlo y a darle, y a darle, y a darle. Y ya Dios le está dando una casita muy linda a él, hermano, de 2 pisos ahí, grandísimas en este lugar. Pero no es que él ha llegado de la nada. No, él creyó a Dios, se ha agarrado esa palabra, pero también a Dios orando y con el mazo dando. Porque Dios trabaja con las manos de nosotros, hermanos. Dios bendice con nuestras manos, bendice con nuestros pies. Él nos bendice con lo que hacemos nosotros, hermanos. Esa es la fe. Diga conmigo, la fe prepara. Diga, la fe prepara las cosas que vendrán. Por la fe, Noé preparó el arca. Oiga esto, por la fe Noé preparó el arca. ¿Qué pudo haber dicho Noé a Dios? Dios, si usted va a mandar el diluvio, mande el arca también. Porque yo creo. No, dijo, no. Yo mando el diluvio que usted no puede mandar y usted construye el arca. Yo te doy los planos, te doy todo lo que usted necesita, te doy todo lo que usted ocupa. Ahí está en la tierra, estos son los planos, las líneas que tiene que tomar, esta es la forma como tienes que hacer esta arca, estos son los materiales que tiene que usar para esta arca, y el Señor le dio todo lo que Noé necesitaba recibir para él construir aquel arca. Tampoco no es eso como la película de Noé que usted fue, hermanos, y que usted vio y que llegaron unos gigantes ahí de piedra y empezaron a armar el arca. Eso no es cierto, hermanos. Noé lo hizo, hermanos. Noé construyó esa enorme gigante, esa arca, él la construyó. Con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios. Porque no crea, hermanos, el hombre antes era, de alguna manera, ha sido más inteligente. Con el tiempo como que se ha ido embruteciendo más, pero entre más antes tenía la mente de Dios. Recuerde que Adán con la inteligencia de Dios le puso nombre a todos los animales. Así que con el tiempo es que el hombre se ha ido siendo bruto, pero antes era. Vea cómo construyeron las pirámides y todas esas cosas. Hay gente que creen que esos fueron los extraterrestres que llegaron, hermano, no. La inteligencia humana. Obviamente, pues hoy hay más tecnología y más cosas y todo eso, pero hermanos, hay que entender algo. Que cuando Dios le dice a Noé, construye el arca, él le cree a Dios. ¿Y qué hace Noé? Con fe, Noé preparó el arca. Dígale que está a su lado, con la fe que Dios te da, tú tienes que preparar lo que Dios te dice que tienes que preparar. Aleluya. Así que diga conmigo, la fe ve las cosas que no se han visto. La fe ve las cosas que no se han visto. Amén. Noé no había visto el agua, pero dijo, va a haber. Construyó el arca. Luego dice que
La fe prepara las cosas las cosas que vendrán. Por la fe. Diga conmigo, la fe planifica. La fe planifica. Cuando Dios te dice algo, hermanos, empiece a planificar. Cuando Dios te dice algo, empieza a prepararse y a planificar. No solamente es orar al Señor, Señor, créame, Señor, dame eso, lo necesito, yo creo que tú me lo das y punto. Señor, yo agarro una ofrenda y siembro por eso y yo sé que tú me lo vas a dar. Todo eso es parte de la fe, pero no es todo, hermanos. Hay que aprender a hacer todo lo que necesitamos hacer. Hay una parte nuestra que hay que hacer. Hay que creerle a Dios y hay que movernos. Escuché un día a un pastor que predicaba sobre esto y decía que él le dijo, Señor, sacando al Señor algunos testimonios de algunas cosas, algunos testimonios que él había oído, le dijo, Señor, usted le enseñó a fulano de tal, un gringo que vino a este lugar, le enseñó el español sin estudiar. Él no tuvo que entrar a una escuela de español para aprender español y usted le enseñó español, Señor. Así que yo te ruego ahora que me enseñes inglés. Señor, revélame el inglés, enséñame el inglés. Y él estaba orando y ayunando para que el Señor le enseñara el inglés. Y un día el Señor lo llevó a Esdras, capítulo 4, donde dice, esfuérzate. Dios le dijo, esfuérzate. Y entendió entonces que el asunto era que tenía que estudiar. O sea, que no era que nada más el Señor, enséñeme, no, ahí están las escuelas, vaya, aprendan. Ahí te van a enseñar, vaya. Yo te voy a enseñar a través de las escuelas. Ahora, Dios puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero hermanos, estando los medios para que usted y yo lo hagamos, eso es por demás. O sea, hay cosas que sí tenemos que orar, Señor, dame la sabiduría para captar y entender lo que es otra cosa. Pero a él Dios le habló así. Y el Señor le dijo claramente, ahí está, vaya, estudie, prepárese. Es como el muchacho que dice, Señor, estoy orando a los 20 años, ya salí del colegio, Padre, estoy orando para que tú me hagas médico. Aquí estoy, Señor, hágame médico. Sí, el Señor dice, vaya, estudie, prepárese. Si tienes fe y quieres creer que tú eres un médico, ve y empieza a prepararte en esa rama. La fe prepara, la fe actúa, hermanos. La fe nos lleva a hacer cosas. Y cuando Dios ve que usted y yo nos preparamos, Él empieza a respaldarnos y ayudarnos y ayudarnos. Aleluya. Ayudarnos, hermanos. Porque hay que pedirle al Señor. Yo sé que el Señor nos da a nosotros la sabiduría, pero tenemos que pedírselo a Él. Si usted está orando por algo, ore y empieza a trabajar en eso también. Diga conmigo, la fe prepara. 4, la fe proclama. La fe proclama. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué hizo Noé? Diga conmigo, la fe pregona. La fe no solamente prepara, nos advierte, nos hace ver las cosas que no se ven, sino que también la fe pregona, proclama. Dice que Noé fue pregonero de justicia. Pregonero significa predicador de justicia. Noé predicó justicia, él predicó. Alguien diría, pero Noé sería que agarró un megáfono y comenzó a predicar a la gente. Yo me imagino que Noé le empezó a predicar a la gente en el momento que él empezó a construir aquel arca y la gente decía, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace Noé? Un arca. ¿Y por qué? Porque sobre esta tierra va a venir un diluvio que va a ser inundado y todo va a ser acabado. Y la gente se reían y Noé seguía trabajando. Y así sucesivamente por 100 años estuvo Noé trabajando y predicando, trabajando y predicando, trabajando y predicando, trabajando y predicando. ¿No creen, hermanos, que eso se parece a lo que nosotros también tenemos que seguir haciendo? Trabajando y predicando, trabajando y predicando, trabajando y predicando. En esta tierra tenemos que seguir pregonando la palabra de Dios. Porque la fe nos hace proclamar. Cuando usted tiene una fe pura de Dios,
Cuando en usted hay una verdadera fe, esa fe no te deja quedarte con la boca callada. Usted se encuentra con alguien que no conoce a Dios y usted tiene que decirle que Cristo le ama. Usted tiene que decirle que hay un fin para esta tierra, que hay un castigo, que hay un cielo, que hay una bendición, que hay esto y que hay lo otro, y empezar a anunciarle a la gente porque usted está creyendo por algo. Hay algo que te dice que usted está escapando de alguna manera de un juicio eterno y que usted no quiere que otros se vayan. Entonces la fe nos hace proclamar. Y por último, ¿sabe qué hace la fe? En este sentido, la fe nos hace herederos. Diga, nos hace herederos. La fe hereda. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Dice, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Y qué dice? Y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Dígame que la fe hereda. La fe hereda. La fe hereda. Alguien se pregunta cuál fue la herencia de Noé. ¿Alguien me puede decir cuál fue la herencia de Noé? Los veo ser como muy sospechosos, como que no están. ¿Ok? Noé trajo una herencia de salvación para la familia. Pero ¿qué más heredó Noé? ¿Ah? La fe. ¿Nos heredó fe? Nos dice, sigan creyendo. ¿Ustedes creen, ¿Ustedes creen que Noé tenía que pedirle permiso al vecino para comerse una vaca? O pedirle permiso a alguien para ir a comer una naranja o una fruta. ¿A quién le digo que me dé permiso para comerme algo aquí? El Señor le dio herencia de toda la tierra. La fe hereda, hermanos. Hereda en todos los sentidos, como dije ahorita. Hereda bendición, salvación, hereda justicia, pero también hereda riquezas y bienes materiales. Porque Dios es un Dios integral. Cuando Dios bendice y cuando Dios dice doy herencia, Él da herencia en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Así que la herencia de Noé fue grande. Por eso estamos diciendo que la fe hereda, hermanos. Si usted tiene fe y esa verdadera fe te va a llevar a heredar. Porque la fe te prepara para que usted alcance las bendiciones que Dios tiene. Y cuando usted se prepara, Dios te bendice, te prospera y usted va a ver que usted es una persona que Dios va a usar y prosperar y bendecir mucho por la fe, por la fe. Ahora, ¿qué aprendemos de Noé? Número 1, a oír a Dios. Número 2, a tener fe. Y número 3, lo que aprendemos de Noé, hermanos, es a valorar la bendición de la familia. La bendición de la familia. Ahí solamente le menciono los versículos. Génesis 6, 18, Génesis 7, 1 y 13, Génesis 8, 16 y verso 18 y Génesis 9, 1. Allí en esos pasajes una y otra vez, por 6 veces, aparece esa frase de continuo y salvó Dios. O sea, no salvó Dios, sino que dice, y entra tú, tus hijos, y entra tú y tus hijos, y las mujeres de sus hijos. ¿Qué significa eso? Que Dios está pensando en la familia. Una y otra vez. Dios no salvó solo a Noé. Dios no dijo, mire Noé, solo usted, el único bueno aquí. Noé,
Despídase de su familia, porque usted será el único que quedará. Cuando Dios pensó en salvar a Noé, Él dijo, salvar una familia. Diga, amigo, el plan de Dios siempre está en la familia. Hermanos, Dios piensa en la familia. Dios salva familias. Dios salva familias. Por eso es que este año de las generaciones, usted tiene una promesa de parte de Dios que la tiene que agarrar y que creerla. Dios tiene un plan de salvación para mí y para mi casa. Dios no solo ha pensado en salvarte a ti, hermana, hermano. Dios no solo ha pensado en salvarnos a nosotros. Dios ha pensado en salvar nuestra familia. Hay un plan de Dios donde incluye toda la familia. Toda la familia. Una y otra vez dice la palabra, y cuando salieron ellos del arca, Dios los bendijo a él y a su familia. Los bendijo Dios a Noé y a su familia, no solamente a uno. Cuando Dios le dijo a los hijos de Israel que salieran de la tierra de Egipto, dice la palabra que le dijo Faraón, sí, vayan los hombres allá, ofrezcan holocaustos, ofrezcan sacrificios a Dios, pero las mujeres se quedan aquí y los niños se quedan aquí y los animales se quedan aquí. Y Moisés le dijo, lo siento mucho, pero vamos todos o no va ninguno. Vamos todos o no va ninguno. Y a última hora dijo, bueno, se van, pero los animales no, todo se va también, hasta los animales se van porque tenemos que ofrecerle sacrificio a Jehová en el desierto. Hermanos, aquí en esa palabra, dice la palabra del Señor, y salieron todos por familia de Egipto en un día. Todos salieron de Egipto por familia, no dice por individuo, dice por familia. Diga conmigo, Dios tiene un plan de familia. Hay un plan de familia. Y Dios piensa en su familia. Aleluya. Así que, oh, aleluya. No te desanime, hermana, hermano, que usted dice que mi esposo no está aquí, que mi esposa no está aquí. Oh, aleluya. Usted tiene que saber, Dios tiene un plan para usted y para tu familia. En la palabra encontramos una y otra vez, Dios habla de familia. Aleluya, Dios habla de familia. Y un día cuando el apóstol Pablo salió de una cárcel, dice la palabra que salió aquel hombre, el carcelero se quería quitar la vida y entonces Pablo lo detuvo y al final el hombre se arrepiente y dice que él le dijo, Pablo, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que hacer, señores? Y Pablo le dijo, cree tú y toda tu casa será salva. Cree tú y toda tu casa será salva. Eso quiere decir, hermanos, que cuando Dios piensa en salvar a alguien, piensa en salvar a la familia. Dios piensa en salvar a la familia. Y no importa cuánto tiempo tenga que llevarnos, hermanos, hay que creer que Dios quiere salvar a toda nuestra casa, a toda nuestra familia. Y esta Noé nos enseña para esta generación que Dios tiene un plan para la familia. No sé si usted lo quiere agarrar. Dios tiene un plan para tu familia. Dios tiene un plan para tu familia. Dios quiere salvar tu casa, quiere salvar a tus hijos, quiere salvar a tu marido. Dios quiere salvar a toda la familia. Quiere salvar, hermanos, a nuestra familia. Así que por esa razón debemos de creer y debemos decir, Señor, gracias por ese plan y yo creo y lo voy a hacer. Voy a seguir predicándole a mi familia, voy a seguir orando por ellos porque yo sé que hay un plan de salvación para mi familia, hay un plan de Dios. Aquí hay personas que posiblemente tienen un buen testimonio al respecto de eso. Tienen testimonio de saber que han pasado mucho tiempo caminando solos. A veces la mujer por muchos años, luego vienen los hijos, luego el marido. A veces el marido viene al Señor por muchos años, está allí. Un día viene la esposa y otro día vienen los hijos y sucesivamente, hermanos, hay testimonio que yo conozco y que sé de gente que han llegado.